Pocas veces me ha dado tanta alegría como esta semana comentar lo que está sucediendo en la Iglesia. Y no porque esta semana hayan faltado motivos de preocupación, ahí está el caso de Alemania siempre inquietante, sino sobre todo porque las cosas buenas, positivas, han sido mucho mayores. Empecemos por dos mensajes que han tenido al Papa como protagonista. Uno ha sido un discurso dirigido a los jueces encargados de analizar si hay o no hay nulidades matrimoniales. El Papa les ha dicho que realmente la misericordia es muy importante, pero que la misericordia no puede aplicarse en perjuicio, en detrimento de la verdad. Que no se trata de ver, a la hora de decir si procede o no una nulidad matrimonial, no se trata de ver lo que está sufriendo el cónyuge, lo que le interesa, lo que le conviene, sino que se trata de ver si ha habido o no ha habido un matrimonio previo. La misericordia es importantísima, pero no puede ir en perjuicio, en detrimento de la verdad. Creo que esto es y era necesario escucharlo con la misma claridad y rotundidad con que el Papa León lo ha dicho a los jueces que estudian y deciden sobre nulidades matrimoniales. En segundo lugar, una carta apostólica que el Papa León ha publicado con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, donde se proclamó la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, nadie dudaba de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y esto se proclama en el año 325, hace ahora 1700 años, apenas 12 años después del edicto de Milán que dio libertad a la Iglesia. Algunos dicen que hizo de la Iglesia la religión oficial, nada que ver, eso fue mucho más tarde. Dio libertad a la Iglesia. En cuanto pudieron, los obispos se reunieron para debatir sobre aquel tema que era esencial: ¿quién es Cristo? Había ya una herejía fuerte que no disminuyó después del concilio, protagonizada por Arrio, que decía que Jesucristo no era verdadero Dios, que era una especie de semidios. Los padres conciliares lo proclaman sin ninguna duda y enfrentándose a los que decían lo contrario. Cristo es verdadero Dios, Cristo es Dios. El Papa, en esta exhortación apostólica In Unitate Fidei, no solamente renueva la adhesión de la Iglesia Católica, como no podía ser de otra manera, a esta fe en la divinidad de Jesucristo, sino que además hace una invitación a las iglesias como la ortodoxa y a las comunidades eclesiales, como por ejemplo los distintos grupos protestantes y anglicanos, a volver, a trabajar por volver a la unidad, aquella unidad que había en la Iglesia en ese momento. También el Papa habla, en este documento, habla de la necesidad de que nuestro testimonio como cristianos sea coherente con la fe que profesamos. Ciertamente, eso es algo en lo que hay que insistir siempre y nunca será suficiente porque somos pecadores. Por lo tanto, hay que insistir, y el Papa hace bien en hacerlo, hay que insistir en que la fe tiene que ser vivida, que la fe sin obras es una fe muerta, que si proclamamos la divinidad de Cristo tenemos que ser coherentes con lo que esa fe implica. Pero personalmente me hubiera gustado que en ese documento del Papa se hubiera hablado también de otra cosa, y que conste que lo que ha dicho el Papa es perfecto. Pero a mí me parece que también hubiera hecho falta otra cosa. Naturalmente es una opinión. Porque en Nicea, en el Concilio de Nicea, no se debatía una cuestión sobre si los cristianos tenían un comportamiento ético coherente con su fe.
siempre ha hecho falta insistir en ese punto. Repito, ahí está San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Corintios, que con toda claridad lo dice. Lo que se debatía era si Cristo era o no verdadero Dios. Y hoy, de otra manera, eso es exactamente lo mismo que se está debatiendo. Todos dicen, sí, creo en que Cristo es verdadero Dios, pero a continuación añaden muchos, pero el mensaje de Jesús hay que adaptarlo al mundo. Pero ¿cómo vamos a adaptar el mensaje de Jesús al mundo si es verdadero Dios? Si es verdadero Dios, su mensaje es un mensaje divino. No es un mensaje humano dicho por el hombre Jesús, que tiene que ser adaptado porque el hombre Jesús está condicionado por su cultura, por su época, por tantas cosas. Las palabras de Cristo no pasan ni pasarán nunca. Es en esto en lo que hay que insistir hoy. De la divinidad de Cristo se deriva de forma inevitable, inseparable, que el mensaje de Cristo es el mismo hoy como lo fue ayer y como lo será para siempre. Que el mensaje de Cristo no se puede cambiar. De lo contrario, se niega, aunque sea implícitamente, la divinidad de Cristo. Por eso, lo he dicho ya en otra ocasión, por eso me preocupa, como cuando, por ejemplo, el cardenal Gregg, hablando del diaconado femenino, que es el primer paso al sacerdocio femenino, episcopado femenino, papado femenino, como han hecho los anglicanos, dice que el diaconado femenino es una profundización natural de la voluntad del Señor. Creo que esta es una afirmación cuando menos arriesgada. ¿Cómo podemos saber nosotros, 2000 años después, cuál era la voluntad del Señor? ¿Es que acaso el Señor estaba condicionado, por ejemplo, por su cultura, para decir claramente en qué consistía su voluntad? Es que Cristo no se enfrentó con la sacratísima ley de respeto del sábado que tenían los judíos. Es que Cristo no se enfrentó con la aprobación del divorcio que había no solo entre los judíos, sino en general en el mundo, cuando dice que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Es que Cristo no fue contra una norma implícita que ponía a la mujer en un segundo lugar cuando le pide a Santa María Magdalena que sea ella la que vaya a anunciar a los apóstoles que Él, Jesucristo, ha resucitado. ¿Cómo podemos decir entonces que el Señor no expresó total y claramente su voluntad cuando llama solo a hombres para convertirlos en apóstoles, y allí había muchas mujeres también? ¿O cuando en la última cena se reúne solo con hombres y a ellos les ordena sacerdotes, a ellos y solo a ellos les dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo, haced esto en memoria mía? ¿Cómo podemos nosotros decir que Cristo no expresó completamente su voluntad y que ahora tenemos que averiguar en qué consistió realmente, porque Él no lo dejó bien claro? Como si Él no hiciera lo que creía que debía hacer o estuviera condicionado por, repito, cuestiones culturales de tipo machista. ¿Machista Jesucristo? ¿Machista Jesucristo? ¿Que tiene a una mujer como María Magdalena como una discípula suya? Es al menos arriesgado lo que dice el cardenal Gregg. Y por eso creo que defender hoy la divinidad de Jesucristo implica, y es necesario, decir que el mensaje de Cristo no puede adaptarse al mundo. Estaríamos yendo en contra de lo que dice San Pablo en la carta a los romanos. Tened cuidado, no os adaptéis al mundo. Y sí, esto sí que hay que decirlo una y otra vez. Dos cosas importantes y muy positivas que ha dicho el Papa. El tema de las nulidades matrimoniales y la carta, el documento In Unitate Fidei, revalorizando de nuevo, diciendo que los católicos sin ninguna duda nos adherimos al credo del Concilio de Nicea, afirmando que Jesucristo es verdadero Dios. Ha habido también dos cosas que han tenido como protagonista al cardenal Fernández, el prefecto del Dicasterio de Doctrina de la Fe, y que me han alegrado muchísimo.
La primera ha sido una nota doctrinal, se llama una caro, en la cual se deja claro que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, por lo tanto, monogamia. El matrimonio es monógamo, no es polígamo, pero también no solamente se rechaza la poligamia, sino que se rechaza lo que hoy se llama el poliamor. Para entender qué es eso de poliamor, lo mejor es un ejemplo. Hace apenas unas semanas, una pastora luterana en Alemania ha celebrado un rito de bendición, ello no tiene el sacramento del matrimonio, el equivalente a un matrimonio entre 4 hombres. Eso es el poliamor. 4 hombres que conviven juntos, que tienen relaciones sexuales, que se consideran entre ellos casados, cada uno de ellos con los otros 3, recíprocamente, han sido bendecidos como si fuera un matrimonio. Eso es el poliamor. Iglesia luterana alemana, aunque esto haya sido en su caso una excepción, pero es el primer caso. El cardenal Fernández con mucha claridad ha dicho que el matrimonio es solo la unión de un hombre y de una mujer, una unión además estable, abierta a la vida. Y esto ha molestado no solamente a los partidarios del poliamor, sino que ha molestado también a la comunidad LGBT, que ve rechazada su pretensión de los matrimonios homosexuales, de que las uniones homosexuales se consideren matrimonio. Cardenal Fernández lo ha dicho con toda claridad, el matrimonio es únicamente la unión de un hombre y de una mujer. Además, en la rueda de prensa de presentación del documento, ha dicho algo que no solo ha molestado a los que pudieran estar tristes por el contenido del documento, sino que ha molestado a muchísimos católicos liberales. Ha dicho que la encíclica Humanae Vitae de San Pablo VI sigue en vigor plenamente y en todo su contenido. No hay que olvidar que la encíclica Humanae Vitae fue posiblemente la encíclica contestada por muchos en la Iglesia Católica, la más contestada, no solo en su momento, sino también incluso en nuestros días. Otra cosa que no es un documento y que ha tenido como protagonista el cardenal Fernández, que me ha gustado especialmente. En una rueda de prensa, en una entrevista, se ha referido a la cuestión de María como corredentora. Ha aclarado lo que quiso decir con la nota doctrinal publicada hace 2 o 3 semanas. Lo ha aclarado de una forma suficiente. Ha dicho que se puede seguir llamando a la Virgen corredentora. Y lo que él quería decir con esa nota doctrinal es que no se podía llamarla corredentora en los documentos oficiales de la Iglesia o en las palabras de las oraciones de tipo litúrgico, para evitar confusión. Pero que llamar a María corredentora en el sentido en el que el pueblo de Dios y los teólogos y los santos y los papas la han llamado siempre, es decir, subordinada al único Redentor que es Jesucristo, que esto es lo que hemos dicho siempre los católicos. Solo Cristo es Redentor. La Virgen María es colaboradora en la redención. Pues ahora el cardenal Fernández ha dicho que esto sí se puede decir en la piedad popular o en las predicaciones, dejando siempre claro lo que siempre ha estado claro. Cristo es el único Redentor y nuestra Madre es colaboradora en esa redención y en ese sentido es corredentora. Yo había pedido, también hace unas semanas, había pedido humildemente que esto se aclarara un poco porque ha habido una reacción muy fuerte, quizá malintencionada por parte de algunos contra el Papa León, acusándole de no amar a la Virgen. Y eso me preocupa muchísimo porque es mentira. Y cuando dije, por favor, una explicación, una aclaración para evitar que al Papa le sigan atacando, pues por eso
Me alegro, aunque no haya tenido nada que ver mi petición con esta aclaración que ha hecho el cardenal Fernández, me alegro muchísimo que lo haya hecho y se lo agradezco. Esta aclaración de que María se puede seguir llamando corredentora, excepto en los documentos oficiales o litúrgicos de la Iglesia, viene además a volver a dar valor la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris. Esa exhortación Salvifici Doloris es esencial y recomiendo a todo el mundo que la lea. Es esencial para entender ese sentido de la corredención. Voy a leer solo algunos párrafos de este importantísimo texto. En ese documento el Papa afirma, entre otras muchas y valiosas enseñanzas, cada hombre tiene su parte en la redención. Todos también están llamados a compartir ese sufrimiento, está hablando del sufrimiento redentor de Cristo en la cruz, a través del cual se logró la redención. Al realizar la redención a través del sufrimiento, Cristo, al mismo tiempo, elevó el sufrimiento humano al nivel de redención. Por tanto, todo hombre, en su sufrimiento, también puede convertirse en un participante del sufrimiento redentor de Cristo. El sufrimiento de Cristo creó el bien de la redención del mundo. Este bien en sí mismo es inagotable e infinito. Ningún hombre puede añadir nada a ello. Sin embargo, al mismo tiempo, en el misterio de la Iglesia como su cuerpo, Cristo en cierto sentido abrió su propio sufrimiento redentor a todo sufrimiento humano. En la medida en que el hombre se convierte en un participante de los sufrimientos de Cristo, en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la historia, completa a su manera ese sufrimiento, a través del cual Cristo provoca la redención del mundo. Concluye Salvifici Doloris: todo sufrimiento humano, por unión en amor con Cristo, completa el sufrimiento de Cristo. Es importantísimo entender esto. Pero además Salvifici Doloris también habla de la Virgen, aunque se refiere a ella explícitamente, pero no la llama corredentora, pero el contenido está muy claro. Dice, en ella, en la Virgen, los numerosos e intensos sufrimientos se resumían en tal conexión y concatenación que si eran prueba de su fe inquebrantable, también eran una contribución a la redención de todos. Y añade San Juan Pablo II en este texto, su ascenso al Calvario, su posición al pie de la cruz junto a su amado discípulo, fueron una participación muy especial en la muerte redentora de su Hijo. Es en este sentido, sin mencionarlo explícitamente, que Salvifici Doloris deja claro que María es corredentora, colaboradora del único Redentor que es Jesucristo. Estoy feliz de poder decir que la Virgen es corredentora en ese sentido de colaboradora, porque el cardenal Fernández ha dicho que esto es posible y que no se debe decir, para evitar confusiones, únicamente en los textos oficiales de la Iglesia y en los textos litúrgicos. Yo espero que ahora mis odiadores particulares, los que me escriben diariamente insultándome, amenazándome, pues que se calmen un poquito, ¿no? Que al menos durante unos días me dejen tranquilo y dejen de insultarme, como si decir que la Virgen María colaboró en la redención, que es lo que dijo San Juan Pablo II, fuera una herejía. Bueno, pues de eso me están acusando. Afortunadamente, me llena de alegría y de agradecimiento. El cardenal Fernández lo ha aclarado y podemos seguir diciendo que María es corredentora, en el sentido de colaboradora, pero es que nunca lo hemos entendido de otra manera. La importancia de esto es extraordinaria.
una mujer a la que le acaban de decir que tiene un tumor maligno, un padre que ha perdido un hijo, un hombre que no encuentra trabajo, un anciano que ve cómo sus fuerzas merman, un enfermo de cualquier tipo, alguien que está sufriendo porque su familia se rompe, alguien perseguido por el nombre de Cristo como sucede en África, alguien que vive en un país con dictadura. En definitiva, cualquiera que está sufriendo, rico o pobre, por cualquier motivo, puede unir su sufrimiento al de Cristo, puede colaborar en la redención, puede ser en una ínfima, diminuta, insignificante quizá y pequeñísima manera, pero utilísima a la vez, puede ser corredentor, insisto, en el sentido de colaborador. Eso es lo que explica Salvifici Doloris, es extraordinario. El sufrimiento es una moneda valiosísima, un tesoro incalculable, que tú puedes unir al sufrimiento de Cristo y que tú puedes ofrecer al Señor por los tuyos, especialmente por los tuyos, naturalmente por todo el cuerpo místico de Cristo. Por último, el Santo Padre se encuentra en este momento de viaje en Turquía y va a ir al Líbano para participar en los actos del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Le acompañamos con nuestra oración, también con el ofrecimiento de nuestras pequeñas cruces por el éxito de este viaje. De él, de su contenido, hablaré, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta entonces, hasta la semana que viene, si Dios quiere.